El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hemos venido una serie de estudios hablando de la salvación. Precisamente el día de ayer veía cómo una persona le hablaba a otra de manera sarcástica de que su creencia acerca de la salvación estaba errada. Y esto me lleva a pensar que a veces por desconocimiento atropellamos a las personas y no les damos la razón a través de la revelación. Y hoy yo quiero hablarte acerca de la victoria final sobre el pecado. Vamos a ver cómo la revelación de Dios se hace palpable y real al hombre, y esto hace que se produzca en su interior un razonamiento. De tal manera que la razón que ha nacido por la revelación glorifica a Dios, reconoce a Dios y hace que la persona sienta la necesidad de salvación. Hoy nuestro tema, la victoria final sobre el pecado. Dice Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, 14. Los redimiré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Oseas 13:14. Dios está hablando acerca de la victoria final sobre el pecado. Y esa victoria, aunque este pasaje es mesiánico, esta profecía, nos da la seguridad de que Dios te ha de librar si le reconoces, si crees en su Hijo, de morir eternamente. En otras palabras, de estar alejado de Dios. Escribíamos en la introducción para las redes, ¿por qué debemos ser salvos? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué ha de ser salvo? Si tú no lo haces, no le haces mal a nadie. Tú ayudas al pobre. La Virgen María intercede por ti. Y toda esta serie de creencias. Alguien decía, es que tengo el amuleto de no sé quién y tengo el favor de no sé qué más. Y yo lo miraba y decía, no conocen verdaderamente qué es la salvación. Porque la salvación es la victoria final sobre el pecado. Dice Isaías en el capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Léelo, por favor. Fuera de Dios no hay salvación. No hay quien te pueda librar de que tu alma vaya camino a una ausencia de Dios. Y esto se ve evidenciado por la misma Biblia, que los que no creen y rechazan la salvación van camino al infierno. Ahora, para poder comprender
y ser comprendida por nosotros, la salvación, es preciso recibir la revelación de Dios. La revelación de Dios es procesada a través de tu mente y se manifiesta por medio de la razón o el razonamiento. Alguien dirá, pero esto es contradictorio. No. La revelación te lleva a razonar que estás alejado de Dios, que necesitas creer en Dios, que necesitas aceptar el plan que Dios ha diseñado. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1:19. Ellos conocen lo que Dios es posible conocer, pues Él mismo se lo ha manifestado y ha puesto tal conocimiento en sus corazones. Léelo, por favor. Ellos conocen lo que de Dios es posible conocer. O sea, Dios se revela y no hay forma de negarlo, porque si hay un temblor o hay X adversidad, no todo mundo confiesa a Dios, aún el mismo ateo. Pues la Biblia dice que Dios mismo lo ha manifestado y ha puesto tal conocimiento en sus corazones. Ahora mira lo que dice el versículo número 21 de la misma carta a los Romanos. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estarle agradecidos. Además, se enredan en inútiles razonamientos que no traen a su necia mente más que oscuridad y confusión. Así que la pregunta que te debo hacer es cómo tú has concebido el Evangelio o la revelación del Evangelio de parte de Dios. ¿Lo has hecho para sacar de ahí una tradición? ¿Lo has hecho para tapar y ocultar tu mal proceder? La revelación de Dios y la razón humana se unen para testificar de que el mal es temporal. Escúchalo bien. La revelación de Dios y la razón humana se unen para testificar de que el mal es temporal y no procede de Dios, pero sí será destruido por la acción santa de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque lo que no podemos ver de Dios, que son las realidades eternas de su divinidad y poder, Él las ha hecho claramente visibles desde el momento mismo en que creó el mundo. Y podemos entenderlas al contemplar las cosas que ha creado. Por lo tanto, no tienen excusa, ni pueden alegar no conocer a Dios. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estar agradecidos. Además, se enredan en inútiles racionamientos que no traen a su necia mente más que oscuridad y confusión. Así que la razón humana, aunque no es de Dios,
su origen no está en Dios, porque está en ti, es lo que tú captas, es lo que tú ves, es lo que tú concibes, te lleva a comprender que Dios es planificador, diseñador y creador del universo por medio de su Hijo, quien sustenta todas las cosas y recibe la belleza de hacer armonizar en el hombre a través del poder del Espíritu Santo, quien a su vez nos hace ser sensibles para reconocer que nos podemos acercar a Dios y que necesitamos buscar arrepentimiento. Cuando alguien se enfrenta a una enfermedad, la cual es incurable, y ha acudido a todos los médicos, alguien le dice, tú necesitas conocer a Dios. Y la persona dice, pues, sí. Y la persona acepta y recibe. Y Dios en su misericordia le sana. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. La gente se pregunta ¿por qué la maldad? Otros dicen ¿por qué Dios permite la maldad? Otros dicen pero si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanta maldad? Y déjame decirte que la maldad existe por causa del hombre mismo al alejarse de Dios y permitir que en su vida haya una ausencia de Dios. Por esta razón es necesario, es importante, primordial, que tú ilumines tu mente con la palabra revelada de Dios, ya que la misma palabra se hace manifiesta, y esto que se hace manifiesto no puede ser contradecido por nadie. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe, y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el que es justo, por la fe vivirá. Versículo 18. Aunque también la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, contra la impiedad y la injusticia de quienes actuando injustamente impiden que la verdad prevalezca. Tú no puedes darte el lujo de jugar con tu salvación. Es por ello que hay que hacer que la razón humana que quiere negar a Dios pueda recibir la revelación de su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Nadie puede negar la existencia de Dios. Aún el mismo ateo no puede negarla. Este hombre Stephen Hawking, filósofo, físico, científico, que se propuso negar la existencia de Dios y negar su conclusión, negar su existencia, negar su poder sobre la creación, hizo varias tesis. Una de ellas, el Big Bang, donde una partícula muy pequeña
hizo que hubiera una explosión y de ella se formara lo que vemos? Pues déjame decirte que la misma física no permite tal teoría. Porque así sea tan pequeña la partícula, necesita de la existencia de alguien para crearla. O sea que negar a Dios es imposible. Negar la alineación de los planetas, su rotación y traslación a las velocidades que se mueven, sin que pierdan su eje, no hay explicación. Negar que se pueda fecundar, engendrar en una mujer a una nueva vida y que esa vida no sea rechazada por el cuerpo de la mujer, no tiene explicación. Hay personas que en su dedo pueden clavar una astilla y esto se encona y se forma algo tremendo. ¿Cómo una mujer puede hacer que en su vientre, a través de un espermatozoide, algo que no tiene huesos, carne, se forme un feto y pueda producirse la vida? Así que negar la existencia de Dios es imposible. Hasta el día de hoy no ha habido experimento alguno que pueda prolongar o detener el envejecimiento de una persona. Por más dinero que haya, por más conocimiento que haya, no lo hay. Y la Biblia resume diciendo que el cuerpo en el cual Dios colocó el alma y el espíritu, o el espíritu con su alma, se va a convertir en polvo. Y hasta el día de hoy es polvo y al polvo vuelve. Estudios han demostrado que en tu cuerpo están los elementos que están en el polvo de la tierra. Así que la razón humana, aunque quiera negar lo que Dios revela al hombre, no puede. Romanos 1, 21 al 24. Porque sí lo conocen, solo que se niegan a reconocerlo como Dios y a estarle agradecidos. Además, se enredan en inútiles racionamientos que no traen sino a su mente más que oscuridad y confusión. Se creen muy sabios y con eso se vuelven más necios todavía. Son gente que en vez de adorar al Dios glorioso e incorruptible, rinden culto a imágenes de seres humanos mortales y de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, Dios les ha dejado que se entreguen a toda clase de inmoralidad y a actuar según los malos deseos que alimentan en su corazón, de modo que hasta deshonran entre sí sus propios cuerpos con actos llenos de vileza y perversidad. Así que la razón afirma la existencia de Dios, de un Dios infinitamente santo, diseñador, creador del universo, donde podemos ver que el mal tiene un propósito. Y alguien dirá, no, sí. El mal no le tuvo a él por sorpresa, sino que el mal mismo le sirve como evidencia de que su poder de planificar y diseñar, el mismo mal está a su servicio. Porque el mal hace que los propósitos y planes eternos de Dios sean
manifestados a través de su justicia. Parece algo absurdo, dirá. Pero hoy quiero decirte, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Recordad que vuestra vida se desarrollaba entonces sin Cristo, en la maldad, excluidos de la ciudadanía y de Israel y de ajenos de los pactos de las promesas, y por eso andabais perdidos. Estabas en la maldad, en un mundo falto de esperanza y de Dios. Así que el alejarnos de Dios produce en el hombre una falta de esperanza, una ausencia de Dios. Y esto que acarrea en la naturaleza humana. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32 nos lo narra abiertamente. Dios dice que la ausencia de Él en el corazón del hombre, aunque Él se ha querido revelar o manifestar, aunque Él ha querido que el hombre lo acepte y no lo rechace, en cambio esa ausencia, mira todo lo que produce. El mal está al servicio de Dios. Por eso, Dios les ha dejado que se entreguen a toda clase de inmoralidad y a actuar según los malos deseos que alimentan en su corazón, de modo hasta que deshonran entre sí sus propios cuerpos con actos llenos de vileza y perversidad. No siguen la verdad de Dios, sino que se dan deliberadamente a la mentira, honrando y rindiendo culto a las cosas creadas, en vez de honrar y rendir culto al Dios que los ha creado y que es bendito por toda la eternidad. Ha dejado, pues, Dios que se entreguen a conductas vergonzosas. Incluso las mujeres cambian sus relaciones naturales con los hombres por las que son contra la naturaleza. Y los hombres, en vez de mantener las relaciones naturales con la mujer, se encienden entre sí en desvíos laxívicos, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y finalmente en sus propias vidas reciben el pago que merecen semejantes extravíos. A tal punto llegan que al dar de lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Él los abandona a todo lo malo que puedan concebir sus mentes corrompidas. Versículo 29. Por eso, han llenado su vida de injusticia, maldad, codicia, malicia, rebosan envidia, crímenes, discordias, engaños y perversión. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, engreídos, fanfarrones, inventores de maldades y desobedientes a sus padres, y actúan con insensatez, deslealtad, crueldad y toda falta de compasión. Saben muy bien que la sentencia de Dios sobre quienes cometen tales delitos es la muerte. Y sin embargo, ellos, además de seguir cometiéndolos, aplauden cuando otros lo cometen. Así que dentro del hombre está el poder de recibir o rechazar la salvación. Por ello, la razón que hay dentro del hombre le muestra que cuando hay una falta de esperanza por la ausencia de Dios, que se ve apartado de Dios por causa del pecado, este pecado cumple el propósito de que el hombre reconozca que éste no le puede dar, que el pecado no le puede dar salvación, que el pecado no le puede dar una salida. Solo Dios puede darla. Y es ahí donde el mal cumple su propósito.
Y este mal será separado de la creación de Dios, dándole el poder legal a Dios de juzgar el mal, mostrando su perfección que caracteriza todas sus obras. Si tú ves la armonía que hay en lo que Dios ha hecho y los principios que Él ha establecido sobre la naturaleza, tú te das cuenta que hay perfección en Dios. El hombre que debía ser su representante, que debía mostrar a la naturaleza la imagen y semejanza de Dios, hecha visible, se ha corrompido. Por eso Romanos 1, 17 y 18 hace un llamado. La Biblia dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Mira que la muerte no la ofrece Dios, la ofrece el desvío de Dios. Y es el resultado de todos los actos que el hombre comete. Por eso tú que me ves, hoy te hago un llamado. No culpes más a Dios por tu desgracia. No culpes más a Dios por la situación en la cual estás. Desesperado, angustiado. Quizás dirá este charlatán, pero déjame decirte hoy. Hay salvación en el Evangelio. Eso que tú llamas religiosidad, eso que tú llamas religión, hay poder en Dios para cambiarte. Pero tú tienes que estar unido por la fe a la vida que Dios ofrece. Dios ha diseñado un plan. Dios ha diseñado la victoria sobre el pecado. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Mi mayor anhelo es sentirme unido a Él. No ya en virtud de una justicia mía, personal, resultado de mi estricta obediencia a la ley mosaica, sino solamente por la fe en Él, en Cristo, porque Dios nos hace justos por la fe. Así que mi consejo, cuando tú escuches la palabra de Dios, pídele a Dios que ella se revele. Dile, Dios, revela tu palabra a mi vida. Señor, haz que tu palabra en mi vida se vuelva una verdad. No una complacencia para lo que tú estás haciendo y justificar tu acto y justificar tu desvío y justificar tu conducta. Aún más aplaudirla. Porque es que ya lograste hacer algo y no pudiste. Entonces vas a probar a ver si funciona. La victoria sobre el pecado Dios la revela. Dios revela la victoria final sobre el pecado. Dios predice una victoria venidera sobre el mal, que no nace en Dios, sino nace en la ausencia del hombre haberse alejado de Dios, no escuchar su mandamiento, no escuchar su revelación. Por ello la mente humana no logra comprender por sí sola la revelación y la naturaleza de Dios mismo. Pero Él ha dejado un manual. Él ha dejado la Biblia. Por ello detente y reflexiona sobre los hechos narrados en ella, porque ella muestra el carácter de la misma naturaleza con una absoluta exactitud al revelar al hombre lo que ha de acontecer en la eternidad que tenemos por delante, ya que ella misma revela la eternidad de lo que ha sucedido atrás. En la Biblia encontramos los errores que han cometido grandes hombres de Dios. Y la Biblia no los tapa. La Biblia no los oculta. La Biblia los muestra
para que tú no los cometas de igual manera. Así que si tú desarrollas tu vida en la palabra, en el verbo, en la persona de Cristo, que es la victoria final sobre el poder del pecado, podrás tener una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida de felicidad. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mira que Dios revela a través de la misma Biblia, a través de los escritos del apóstol, el programa divino para la purificación del universo, la separación del pecado, a vivir una vida santa. Luego Dios dice que reconcilia al mundo pecador, para con él a través de Cristo. Y el apóstol pasa a decir cómo es la victoria final sobre el pecado. Empezamos leyendo Oseas. Y Oseas dice, oh, ¿dónde está muerte tu victoria? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mira que en estos pasajes, Dios está hablando de 3 etapas. Está diciendo Cristo y las primicias. ¿Quiénes son las primicias de Cristo? Aquellos que hoy, en esta dispensación, han recibido a Cristo como Salvador. Han puesto final en su vida al poder del pecado. Han decidido lavar sus ropas con la sangre del Cordero. Han decidido dejar al mundo y lo que les provee satisfacción por seguir a Cristo. Luego se abre un paréntesis. Ese paréntesis nos lo narra Apocalipsis. Dice luego los que son de Cristo en su venida. Habrá un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Algunas personas, dependiendo su postura teológica, creen que va a suceder antes, en la mitad y después. Déjame decirte que la Biblia claramente dice el Señor que los que son de Cristo en su venida también serán resucitados. Está hablando de aquellos
que con su propia vida, ya no la vida de Cristo, porque recuerda que en este tiempo Cristo ha dado su vida por ti. Así de sencillo. Pero lo que Dios está diciendo es que en el día que la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, las personas tendrán que pagar con su propia vida el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ya no hay más momento de salvación. Momento de salvación, digo yo, reconociendo a Cristo, que murió en la cruz. Ya una vez la iglesia sea arrebatada, la gente, dice Apocalipsis, que tendrán que pagar con su propia vida el precio de la salvación. Pero serán resucitados. Luego, el fin. ¿Qué quiere decir? La resurrección de los impíos. Y esto ya será el final de todo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 25, volvamos. Porque es preciso. Es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Por eso Oseas 13:14 toma valor. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol lo redimiré. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios está diciendo, el pecado que ha servido como el siervo que hace el trabajo sucio, el trabajo que otros no quieren hacer, el trabajo que no tiene buena paga. Hace poco en la televisión veíamos profesiones que muy poca gente quiere hacer. Destapar cañerías, atestadas de excremento humano. ¿A quién le gustaría? Pero hay un trabajo que realizar. Y otra serie de cosas. Así que el pecado es ello. El pecado es el esclavo que muestra la justicia de Dios por medio de Cristo. Ello lo hizo el hombre, no Dios. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere mostrar su grandeza, su gracia, su misericordia para aquel hombre que se ha ausentado de él, pero que en medio de su ausencia reconoce como el hijo pródigo: volveré a la casa de mi padre, porque allí hay alimento de sobra. Dios dice que nos rescatará. Dios le habla a Efraín en este capítulo y le dice: los rescataré del poder de la tumba. O sea, literalmente Dios está diciendo: tengo que enlodarme. Cuando alguien cae a un fango, se empuerca todo. Y la manera para poderlo rescatar es dirigir una mano del que esté afuera. El que está afuera tiene el dominio, tiene la potestad de extender su mano, tomar esa mano llena de lodo, jalar y sacarlo.
Dios dice literalmente que los creyentes han sido sacados como quien está en una arena movediza, que entre más quiere salir se hunde y es necesario ser sujetado. Agarre de la tumba o agarre del mismo infierno. Dios te ha sacado del mismo infierno. Ha puesto final. Hay una victoria final sobre el pecado. Dios a través de sus profetas mezcla promesas de misericordia en medio de sus amenazas de castigo. Su misericordia desborda los límites de la ocasión en que le da a conocer que había sentenciado a Efraín a la destrucción temporal, pero también Dios le muestra su inmutable misericordia. La palabra traducida rescate significa rescatarlos en medio de o por medio de un pago. Es necesario pagar un precio. La palabra redimir se relaciona con alguien y trayendo la tradición judía, era poder comprar a alguien o poder ocupar el lugar de alguien o buscar un pariente cercano que tuviera el derecho de redimir a la persona que no podía ser redimida. En otras palabras, pongo el siguiente ejemplo. Se nos habla acerca de Ruth. Ruth era una mujer extranjera, gentil. Era una mujer pobre. No tenía hijos. Era viuda. Su marido la dejó en la pobreza. La dejó sin apoyo. Ella queda con su suegra, Noemí. Sin embargo, Ruth acepta el evangelio. Le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Esto es recibir el evangelio. Así que ella se convierte en pueblo del Señor. Y aunque no se podía salvar a sí misma de tal situación, de su indigencia, de su pobreza, de su miserableza, al final fue redimida por su pariente Boz, porque ella se había convertido en el pueblo de Dios. Boz le redime. Aquí yo veo un cuadro en el Antiguo Testamento de la salvación. Un cuadro de Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo se hace hombre. Cristo obedece y se somete bajo la autoridad de su Padre. Él era Dios, pero se somete a Dios. Cumple las demandas de la ley. Destruye al que tenía el poder de la muerte y a la misma muerte. Porque aunque tú no lo creas, Dios
en la persona de Jesucristo, muere y desciende a la muerte, desciende al Hades o al Seol. Y allí el Seol, al verle, no le puede retener. La muerte no puede hacer nada contra él, pues siendo justo, muere por el pecado de los injustos, ocupando su lugar. Ocupando el tuyo, ocupando el mío. Luego de que sale victorioso, destruyendo al diablo y al poder de las tinieblas, dice la Biblia que nos dio herencia en Dios. Y eso se convierte, esa acción de Cristo se convierte en nuestro pariente o paisano más cercano. Por su encarnación, hoy nosotros disfrutamos de ser llamados hermanos de Cristo. Alguien dirá, pero qué loco. Abre tu Biblia. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Por tanto, los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. ¿Tienen qué? El mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlo sus hermanos. Ahí está, léalo. Hebreos 2:11. Y aún más, llama Jesús a aquellos que redimió, a aquellos que salvó sus hijos. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les está diciendo, debo cumplir las demandas que exige su pecado. Y cumpliendo esas demandas, hay victoria sobre el poder del pecado en Cristo. Esto fue hecho por Dios. Y en ningún otro momento exacto, cuando por amor a nuestro mundo perdido, Dios da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Oseas se pueda cumplir. Él no quiere que tú perezcas. Él vino a dar su vida en rescate por ti. Solo entonces el hombre pudo ser liberado realmente del poder del pecado y de la tumba. De modo que la primera muerte, que debería ser solo una libertad de corrupción, una conducción sería para el hombre caído, y era necesaria, pero Él la cumple. De tal manera que si tú mueres a tu pecado, no vas a morir eternamente. Pero si tú no mueres a tu pecado, déjame decirte que sí vas a morir eternamente. El que no muere una vez, sino deja que venga la muerte alejado de Dios, morirá 2 veces. Y digo 2 veces porque la muerte física será para todos, pero no la muerte espiritual. Por eso digo muere una sola vez. Muere al pecado. Muere a lo que te ata. Muere a todo lo que te limita. Muere a todo lo que te deja
Dios es el autor de la salvación. Solo Dios puede salvar. Y es necesario que tú recibas la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios produce en ti fe. Escucha bien. Dios revela que ha designado en Cristo la salvación del mundo. Es necesario que tú te inscribas a Él y permitas que nazca en ti la fe. Razona y di, sí, verdaderamente necesito a Cristo. No puedo seguir un evangelio donde me hablan de cosas grandes y extraordinarias si verdaderamente no soy salvo. A mí me sobrecoge el pasaje en la Biblia donde hay una fiesta. Y con esta termino. Hay una gran fiesta. Y esa fiesta se prepara para los amigos. Y esos amigos comienzan a escudarse. Literalmente esa fiesta era solo para Israel. Pero Israel se escuda. Israel dice, no puedo ir. Acabé de comprar una yunta, la voy a probar. Me acabé de casar, entonces debo cumplir. Etcétera, etcétera. Está preparada la mesa. Llegan y le dicen al organizador, al jefe de casa, mira, están preparadas las bodas, pero todos se han excusado tus amigos. ¿Qué hacemos con la comida? Botarla es algo injusto. ¿Qué dice Dios? Vayan por los campos, vayan por las veredas, entren a todos, a mancos, a mudos, a ciegos. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que no la merecían, entren. Hoy la puerta está abierta. Dios te dice, ven, te quiero salvar. Tu pecado ha determinado que estás ausente de mí. Si estás ausente de mí, necesitas recibirme para yo quitar tu pecado y dar mi vida por ti, que es mi Hijo que murió en la cruz. Y entraron todos. Y de un momento a otro pasa el organizador y ve a alguien y le dice, oye amigo, ¿quién te dejó entrar a estas bodas? Y el hombre le dice, pero ¿cómo así? ¿A mí me invitaron? Aún más, yo en tu nombre prediqué. Yo en tu nombre eché fuera demonios. Yo en tu nombre gané personas para ti. Y Jesús le dijo, amigo, a ti no te conozco. Sáquenlo. Sáquenlo, no lo conozco. Llévenlo, átenlo y mándenlo al infierno. ¿Qué sacas tú con predicar una vida de prosperidad si vas rumbo al infierno? ¿Qué sacas tú con lograr todo lo material en esta tierra si vas camino al infierno? No te estoy diciendo que no sea malo. El trabajo debe producir y se produce y se ven los frutos. Pero hoy yo te estoy diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Lo demás es que tendrás riquezas, pero asegurada tu salvación. Lo demás quiere decir que tendrás cosas. Pero tú dirás, ¿cómo es que el hombre que manda entrar a todo mundo a una fiesta ve a alguien y le dice, amigo, déjame decirte que la tradición judía era que si yo te invito a mi fiesta, yo te doy mi traje. Yo te doy lo que te debes poner. Yo te doy lo que tú debes portar. Yo te doy lo que te va a demostrar que yo te invité y que eres participante de estar en mi boda. En otras palabras, le daba un vestido. Cuando tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. Dios te viste. Y te viste y derrama sobre ti la sangre de Cristo, que es la sangre del pacto. Derrama sobre ti una señal, la cual la muerte no te puede destruir.
porque hay una señal sobre tu vida. La sangre de Cristo, la que limpia el pecado. No te puede. Dios te da una nueva mentalidad. Dios te da una nueva visión. Dios te saca de la inmundicia y te pone en un lugar limpio. Limpia tu vida, limpia tu mente. ¿Verdaderamente eso hay en ti? ¿O tu razonar te ha llevado a desviarte del Evangelio? Reflexiona. Reflexiona. Porque lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que hay una victoria sobre el poder del pecado. Si tú verdaderamente, la Biblia dice muy claramente, si has oído el mensaje de salvación, si has oído que salvar es dar un giro, es dar la vuelta, vas rumbo al infierno, Dios te dice, da la vuelta, gírate, no mires allá, ahora mírame a mí. Y esto hace que tú dejes el mundo, que tú dejes el pecado, que tú dejes esa mentalidad, que tú dejes esas malas palabras, que tú dejes de pensar como tú piensas y reconozcas a Cristo. Él te puede hacer libre de ese espíritu que te atormenta todas las noches, que no te deja en paz. Sí, tú tienes miedo porque viene un espíritu y se posa sobre ti. Hoy Dios te quiere hacer libre si reconoces a Jesucristo verdaderamente como tu Señor. Ese espíritu se va y sale huyendo en el nombre de Jesús. Si hay una enfermedad, esa enfermedad huye porque tú conoces al sanador. Si hay una crisis económica, tú conoces a aquel que te da la capacidad y la habilidad para poder ser una persona próspera. Así que toda mentalidad absurda, toda mentalidad progresista, socialista, narcisista, se va. Y viene una mentalidad de un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios es el que bendice. Dios es el que prospera. Permíteme orar. Padre Celestial, hoy yo vengo a ti, Señor, para pedirte que tú te hagas propicio a cada persona. Que esta palabra que hemos dado sea una palabra que redarguya, que lleve el sello del Espíritu Santo, que traiga salvación. Si alguien no ha conocido la victoria sobre el poder del pecado, es porque no ha escuchado verdaderamente el mensaje de salvación. Hoy hemos querido presentarlo con respeto a ti porque tú eres el Salvador, eres el que das la capacidad y la sabiduría. Ahora yo te pido, Señor, que tú te encargues de convencer a cada persona que me ve que eres tú quien nos libra del poder del pecado y de la muerte, y que solo Cristo está hoy con los brazos abiertos para decir, ven que yo te quiero salvar. Yo quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu rumbo. No sigas conduciéndote a la muerte, porque yo destruí la muerte. No tuve compasión de ella, por cuanto la muerte fue ocasionada por el hombre al desobedecer a Dios. La muerte no es de Dios, y Él la destruye, y en cambio de ella te da vida eterna, lo opuesto a la muerte. Así que la muerte
ha servido como ayo para traernos a Cristo y mostrarnos que solo en Cristo hay salvación y que solo en Cristo hay perdón de pecados. Recíbelo en tu corazón y dile: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, y quiero conocerte, porque si te conozco, mi vida no será la misma, porque si te conozco, mi vida cambiará, porque si te conozco, mi vida será renovada y transformada. Gracias, Señor Jesús. Amén. Comparte este mensaje. Espero que sea de bendición a tu vida. Que Dios te haya hablado. ¿Hay una victoria sobre el poder del pecado ahora? Sí. Dios nos la da a través de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.